Bueno, buenas tardes. Este primer video está dedicado a San Agustín y específicamente a la obra del Magistro. Lo que voy a intentar hacer es, más que un análisis, es un breve comentario introductorio a esta gran obra. La edición que voy a utilizar es la edición de la BAC, que es una edición, digamos, bilingüe. Y me parece que es una obra, digamos, que guarda su perennidad y que no solamente habla del lenguaje, sino también de la pedagogía. Lo primero que me gustaría decir, para situarnos un poco en el tiempo, es que San Agustín escribe su De Magistro en el año 389. Él se halla en Tagaste, que es la ciudad natal de San Agustín, y dialoga con su hijo Adeodato sobre qué pretendemos cuando hablamos. Adeodato le responde claramente, ¿no? Por lo que ahora me alcanza a enseñar y aprender. Es las primeras líneas que encontramos en esta obra. En las Confesiones, otra obra de San Agustín, él mismo nos dice, hay un libro cuyo título es El Maestro. Es el propio Adeodato quien habla allí conmigo. Tú, Dios, sabe que son suyos los conceptos que allí se insertan en la persona de mi interlocutor, cuando tenía 16 años. En el diálogo encontramos el problema del lenguaje, del signo lingüístico. Y como dije anteriormente, se insertan problemas pedagógicos, como el problema de la iluminación, como teoría del conocimiento, y la tesis de Cristo como maestro interior. Agustín se convierte, digamos, en el catolicismo hacia el año 386. Citar la conversión de San Agustín no es algo anecdótico, digamos. Esto tiene que ver con su ser y por lo tanto con su hacer. La conversión es darse cuenta que salimos de Dios y queremos volver a Él. Desde esta conversión, ¿no?, es el Maestro Jesucristo interior el que guía, el que conduce, el que orienta. Por eso, de esta perspectiva de converso, Agustín, el diálogo cobra sentido, la tesis del maestro interior y su iluminación. Si Cristo, parafraseando San Agustín, no nos ilumina cuando recibimos los signos lingüísticos del maestro exterior, estos signos carecen de sentido y serían significantes, sin significado y referente. Me parece que el problema del signo lingüístico es abordado por Agustín con mucha genialidad, porque la pregunta clave aquí es: ¿qué son las palabras? El maestro de la retórica, San Agustín, no responde: las palabras son signos. Como signos vienen definidos como lo que se profiere mediante la articulación de la voz y significando algo. Por eso hay una voz articulada y un significado.
La voz articulada es el componente sensible, el significado es su componente inteligible. Recurriendo a las palabras latinas que tienen más precisión, digamos, es la distinción entre el verbum y el nomen. El verbum es la palabra en tanto impacta el oído. El nombre es la palabra en tanto hace conocer la significación. Lo que sale de la boca, por lo mismo, no es la cosa, el objeto, objectum, sino el concepto. Lo que se emite sonoramente no es la cosa significada, sino el signo con el cual la significamos. De este modo, por ejemplo, hay que decir que hay un triángulo para entender el signo, significante como verbum, significado como nomen y referente como res, cosa. El lenguaje entonces es una relación de palabra, concepto y cosa. No es el referente externo de la cosa. Es aquel que media, o mejor dicho, el que está mediado por el concepto. El lenguaje externo de la cosa tiene que estar mediado por el concepto. Si vamos un poquito más allá, tenemos que decir que el lenguaje es una actividad interpretativa intersubjetiva. Tiende un puente entre el hablante y el oyente en el marco del diálogo, no del monólogo. El decir verdad de la palabra es un decir para sí, para uno mismo y para los otros. El lenguaje es dialógico. Es decir, el lenguaje une. O debería unir, no romper. El puente, como puente, entre el hablante y el oyente. Por eso es paradójico también el lenguaje, porque a la vez comunica e incomunica, ¿no? Tiende puentes y los rompe. Por eso lo que fundamenta, diríamos, la comunicación, más que el acto lingüístico, es el acto de confianza entre los interlocutores. Por eso la solución ante este problema, ante esta paradoja, San Agustín la encuentra en el maestro interior. Por supuesto que es difícil penetrar con las palabras en el interior del otro, eso no lo negamos. Las palabras son manifestaciones del interior, pero que siempre permanece como un laberinto, ¿no? No obstante, las palabras tienen su sentido.
es un instrumento, el lenguaje, que nos permite expresar conceptos, emociones, sentimientos. Ahora, como instrumento puede servir o no servir. De ahí la finitud humana. Podemos decir la verdad o podemos no decir la verdad. ¿Qué hacer entonces? Agustín solo ve un camino, que es confiar en el otro, porque en el otro está hablando el maestro interior, que es Cristo. Por supuesto que esto presupone toda una teología de la gracia. Podemos decir entonces que hay 3 niveles de comunicación. El primero es el diálogo exterior gracias al lenguaje. El segundo es el diálogo interior, cuando penetramos en la subjetividad de los hablantes. Y el tercero, que es fundamento de lo dicho anteriormente, es la iluminación del maestro interior. Pero nosotros estamos en una condición de finitud, de fragilidad. Por eso tenemos que ser iluminados por quién es la verdad, para salir justamente de esta poría que esconde el lenguaje, que dice, que no dice, que habla, que calla, que a veces es diáfano, opaco, luminoso, oscuro. Por supuesto que detrás de San Agustín tenemos al platonismo. Pero este platonismo lo lee Agustín con los ojos de la fe. Por eso es creer para filosofar y filosofar para creer. Por eso él constantemente dialoga con esta filosofía. Volviendo a este tercer diálogo, que es con el maestro interior, que fundamenta los 2 diálogos anteriores. El maestro interior ilumina todo el proceso de conocimiento, tanto el proceso lingüístico como la búsqueda de la verdad misma. Por eso el maestro exterior tiene como finalidad suscitar luz, pero luz del maestro interior. Por eso el maestro exterior es un instrumento. Todo conocimiento que el maestro exterior proporcione a través de la palabra exterior tienen que ser como aguijones que vayan penetrando en el verbum mentis para despertar lo que se tiene dormido, dado que el verbum Dei, la palabra de Dios, ya lo ha depositado en nosotros. Por eso la función, digamos, de para San Agustín del maestro exterior es provocar, incitar.
¿Para qué? Para dar lugar a la palabra del maestro interior. Pero eso tiene una gran importancia para San Agustín dentro de la educación, el proceso que lleva individualmente cada uno de los estudiantes, hablando en términos más contemporáneos. Y por eso la gran función que tiene o que tenemos como educadores. Recordemos que para Platón, digamos, la filosofía como camino de regreso al mundo inteligible, al mundo del uno o del bien. Desde el cristianismo, San Agustín lo lee como la parábola del hijo pródigo, ¿no? Ese abandono de la casa paterna para regresar a la casa del Padre. Eso por un lado, digamos, ¿no? Si meternos en teología, por supuesto que en San Agustín se ve claramente y en esta obra la influencia de San Pablo. Entonces, ¿qué es la filosofía aquí en San Agustín? Bueno, es la búsqueda del ser de las cosas. Pero no es solamente eso, es mucho más que eso, que es la búsqueda de un logos. Es decir, una palabra que reúne en experiencia teórica y práctica la experiencia humana de Dios con la experiencia divina del hombre. Y esta es la tarea del filósofo. Por eso para San Agustín el filósofo es el amator Dei, el que ama a Dios. Porque amar a Dios es amar al amor mismo. Por eso, educar es permitir que el maestro y el alumno se deifiquen en la palabra comunicada por el maestro interior. Es una iniciación a la experiencia con la divinidad, con lo divino. Por eso, desde el punto de vista de la lingüística, ¿no?, hay que recuperar a esta misma desde el decir la verdad como parresía, que es lo que nos hace verdaderamente libres.
que nos recuerda San Agustín, el texto bíblico, ¿no? La verdad os hará libres. Es Jesucristo, el Maestro interior, que se dona como parresía libertas. Esta donación hace al hombre partícipe de la misma, por eso hablamos de deificación, ¿no? Que es el estado de la gracia. Por eso, en esta obra, digamos, que comienza con el análisis del lenguaje, enseñar, aprender, no es meramente un juego lingüístico de significantes, significados, cosas, ¿no? Este es el hombre exterior, carnal, psíquico. El maestro interior lo que hace es transformar este juego en el hombre interior, en el hombre espiritual. Por eso enseñar es un acto de amor, entendido como donación, es un darse. Y aquí tiene el carácter sagrado, diríamos, de la educación. Por eso es o debería ser una relación sacra. Aquí es una breve introducción, ¿no? Para incitarnos a leer esta gran obra. Algunas preguntas que surgen, ¿no? De la lectura que pueden ayudarnos, ¿no? a reflexionar o no. Primero, que el conocimiento de la verdad como educadores nos debe invitar a aprender la necesidad de la caridad al momento de enseñar. Uno puede comunicar aquello que ha alcanzado en su búsqueda, ¿no? Por eso, en el acto de amor, del acto educativo, hay que quitar el orgullo, la soberbia, porque no dan lugar justamente al amor como donación. En el momento que estamos viviendo hoy, cabe preguntarnos, ¿no? Como hijos de la modernidad, de la posmodernidad, si aquello que decía o dice, ¿no? Citando al padre Castellani, ¿no? Cuando leemos la obra de aquellos que han fallecido, sobre todo de los autores que somos frecuentes, que somos amigos, de los amigos muertos, ¿no? Entre ellos hay un fraile dominico, Fray Petit de Murat, ¿no? Y esto lo voy a parafrasear, no lo voy a decir textualmente, ¿no? Tendríamos que pensar si no estamos en presencia en estos tiempos de la palabra violada.
Nos vemos en la próxima y espero que les ayude este video.